El océano no es tu amigo. El océano es un estómago gigante que siempre tiene hambre. Son las 3 de la mañana en el Atlántico Norte. Imagina el silencio. No hay luces de ciudad, no hay motores, solo el siseo del viento cortando las olas a nudo y medio. Steven Callahan duerme en la cabina de su yate, él solo. Cree que está seguro tras una pulgada de fibra de vidrio. Pobre iluso. De repente, el mundo se parte en dos. No es un golpe metálico, es un impacto sordo, húmedo, masivo, como si una montaña de carne hubiera decidido ocupar el mismo espacio que tu cama. Una ballena, un leviatán de 40 toneladas durmiendo en la superficie que, al ser embestido, reacciona destrozando el casco como si fuera una cáscara de huevo. Escucha el sonido. El agua no entra, el agua invade. No es el chorro romántico de las películas. Es una cascada helada que te golpea el pecho y te corta la respiración. Steven despierta sumergido. En segundos, el interior de la cabina es una trampa de ratas. El olor. Dios, el olor es lo primero que te rompe. Es una mezcla nauseabunda de gasóleo derramado, agua salina y el hedor a lodo del fondo marino que parece subir con la inundación. Tienes 180 segundos. 3 minutos antes de que el solo se convierta en un arrecife artificial. Steven lucha. Sus manos tiran de los cierres, sus dedos se cortan con astillas de madera y vidrio, pero no siente el dolor, solo siente el frío. Ese frío que te muerde los huesos y te dice, eres mío. Logra salir a la cubierta, que ya está inclinada, besando el abismo. La oscuridad es tan densa que podrías cortarla con un cuchillo. Solo ves el blanco de la espuma y el negro de la muerte. Dime, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Gritarías? ¿Llorarías por tu madre? Steven no tiene tiempo para eso. Encuentra la balsa autoinflable, tira de la cuerda. El sonido del CO2 llenando la goma es lo más parecido a la voz de un ángel que va a escuchar jamás. Salta. El agua del Atlántico lo recibe con un abrazo de hielo que le detiene el corazón por un instante. Se arrastra hacia el interior de la balsa, un círculo de caucho de apenas 2 metros de diámetro. Se gira, mira hacia atrás. Su hogar, su obra maestra, el solo, se está hundiendo de popa. Las luces de la cabina parpadean bajo el agua, un resplandor fantasmal, verde y agónico, que se va apagando conforme el barco desciende hacia la llanura abisal. Y entonces, el silencio vuelve, pero ya no es el silencio de la paz, es el silencio de la tumba. Ahí está él, en calzoncillos, empapado, tiritando sobre una colchoneta glorificada en mitad de la nada más absoluta. El viento empieza a arreciar. El olor a gasóleo todavía se le pega a la piel, mezclado con su propio sudor frío. Está vivo, pero mientras mira ese horizonte vacío, una idea empieza a perforar su cráneo como un clavo ardiente. Morir en el hundimiento hubiera sido la salida fácil. Lo que viene ahora no es supervivencia, es una carnicería lenta. Steven Callahan acaba de entrar en el desierto más grande del planeta y no tiene invitación. El silencio es un peso que te aplasta los pulmones. Ahí está él, Steven Callahan, un hombre solo en un círculo de goma que no es más grande que tu cama, flotando en la negrura más absoluta que puedas imaginar. No hay horizonte, no hay estrellas que consuelen, solo hay un frío que te muerde la médula y no te suelta. ¿Has sentido alguna vez ese frío? No es el frío de un invierno en la ciudad, es el frío del vacío, el frío de saber que debajo de tus pies hay 4 kilómetros de nada y que tu única barrera contra el abismo es una capa de caucho de 3 milímetros. Sus manos no son manos, son garras rígidas, azules, que apenas pueden articularse. Steven busca a tientas la bolsa de supervivencia que logró rescatar antes de que él solo se lo tragara todo. Escucha el sonido de sus propios dientes chocando, una percusión macabra en mitad del Atlántico. Abre la bolsa. Sus dedos sangran porque la sal ya empezó a lijar su piel, pero no le importa. Lo que busca es la diferencia entre la vida y una muerte lenta. Dime, ¿qué esperas encontrar ahí? ¿Un banquete? ¿Un mapa que diga, usted está aquí? Lo que saca es un insulto a la lógica, un pequeño recipiente de plástico con apenas medio galón de agua. Medio galón.
1800 mililitros para un viaje que, si la suerte es una perra generosa, durará semanas. Es menos de lo que tú bebes en una tarde de gimnasio mientras te miras al espejo. Steven mira el líquido, siente la lengua pegada al paladar, una lija seca que pide clemencia, pero sabe que si bebe ahora, está firmando su sentencia. Sigue hurgando, un arpón de juguete, unas cuantas bengalas que, en esta inmensidad, son como cerillas en un estadio de fútbol vacío. Y esos malditos destiladores solares. 2 bolsas de plástico inflables que prometen convertir el agua de mar en agua potable usando el calor del sol. Los mira como un condenado mira una soga deshilachada. Parecen frágiles, parecen basura. Si fallan, y van a fallar, Steven es hombre muerto. No hay plan B, no hay rescate en camino porque nadie sabe que está aquí. Nadie. La primera noche es una eternidad fragmentada. El oleaje golpea la balsa y cada impacto se siente como un puñetazo en los riñones. Está empapado en gasóleo y sal. El hedor del combustible se mezcla con el de su propio miedo, creando una atmósfera asfixiante dentro de la pequeña carpa de la balsa. Intenta dormir, pero el cerebro no se apaga. El cerebro es un contador que no deja de sumar desgracias. Medio galón de agua. 9 barcos que no lo verán. 1500 millas hasta la costa más cercana. La matemática de la desesperación nunca miente. Mira hacia arriba. Las estrellas son frías, distantes, como ojos de cristal que observan su agonía con indiferencia. ¿Sabes qué es lo más aterrador? No es el hambre, no es la sed. Es darte cuenta de que el universo no te odia. Simplemente no le importas. Eres una mota de polvo sobre un globo de goma que se desinfla poco a poco. Steven abraza sus rodillas contra el pecho, tratando de conservar el último rastro de calor humano en un océano que ya empezó a digerirlo. Cada vez que la balsa se eleva en la cresta de una ola, él espera ver una luz, una señal de que el mundo todavía existe. Pero solo hay sombras. Sombras y ese sonido rítmico, shh, shh, del agua lamiendo los costados del caucho, esperando el momento en que la fatiga lo venza. Steven Callahan ha dejado de ser un navegante. Ahora es solo una pieza de inventario en el almacén de la muerte. Y según su propia lista, ya se le está acabando el tiempo. Dime, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Seguirías contando las gotas de agua o dejarías que el frío hiciera el trabajo sucio por ti? La mañana está cerca, pero el sol no será un aliado. El sol será el verdugo que vendrá a reclamar el agua que todavía corre por sus venas. El inventario está completo, y el resultado es cero. Absolutamente cero. El sol no sale para iluminar tu camino, sale para devorarte. 7 días han pasado desde que el océano se tragó el barco de Steven, y ahora el Atlántico se ha transformado en un desierto de espejo azul, infinito y letal. El frío de la noche, ese que te hacía castañar los dientes hasta casi romperlos, ha sido sustituido por un martillo de fuego que golpea su cráneo desde el amanecer. ¿Crees que el agua de mar es hermosa? Para Steven es ácido. Es una burla constante que rodea su balsa de goma mientras su garganta se cierra, seca como un trozo de cuero viejo abandonado al sol. La sed no es un deseo, es un dolor físico, una garra que te aprieta las vísceras y te hace querer arrancarte la lengua. Mira sus manos, ya no son las manos de un hombre de 30 años, son las extremidades de un cadáver que aún respira. La sal se ha cristalizado en sus poros, creando una costra blanca que, con cada movimiento, rasga la piel inflamada. Tiene llagas por todo el cuerpo, úlceras por contacto con el agua salada que nunca se secan. El olor. Dios, el olor es a carne viva y orina rancia. La balsa es un horno de caucho que desprende un vaho tóxico bajo los 40 grados de temperatura. Steven intenta cubrirse con un trozo de tela húmeda, pero el alivio dura lo que tarda un suspiro. Luego, el vapor se lleva la poca humedad que le queda en las células. Dime, ¿qué harías tú en su lugar cuando el horizonte empieza a ondularse y tu cerebro decide que ya ha tenido suficiente realidad? La locura no llega con gritos, llega con un susurro seductor. Steven empieza a mirar las paredes de la balsa
y ya no ve un bote de salvamento. Su mente, desesperada por escapar de esa prisión de 2 metros, empieza a proyectar imágenes. Ve habitaciones. Cree que está en una casa, que puede caminar hacia la cocina y abrir el grifo para dejar que el agua helada corra por su cara. Se sorprende a sí mismo hablando con personas que no están allí, discutiendo sobre mapas y cenas que nunca sucederán. Es el cerebro intentando protegerse del vacío absoluto, creando un teatro de sombras para no aceptar que está solo en mitad de un cementerio líquido. El silencio es lo peor. Un silencio interrumpido solo por el siseo del agua y el crujido del plástico recalentado. Steven mira sus reservas de agua. El medio galón inicial se ha reducido a unos pocos sorbos que guarda como si fueran diamantes. Cada vez que traga, siente el paso del líquido como una lija bajando por su esófago. La desesperación lo empuja a lamer el rocío de las mañanas de la superficie de la balsa, una mezcla de humedad y hollín de caucho que sabe a veneno. Es un animal atrapado en una trampa solar. El tiempo ha dejado de tener sentido. No hay lunes, no hay jueves. Solo existe el ciclo brutal del sol y la luna. La piel de sus muslos se pega a la goma y cuando intenta moverse, el dolor lo hace jadear. Sus ojos están rojos, inyectados en sangre por el resplandor del agua que actúa como un espejo de aumento hacia sus pupilas. Ya no hay esperanza de rescate en su mente, solo el instinto primitivo de durar un minuto más. Un minuto más de agonía, un minuto más de este desierto azul que no tiene fin. ¿Sabes qué es lo más aterrador de la tortura del sol? Que te da tiempo para pensar, tiempo para recordar cada vaso de agua que desperdiciaste, cada vez que te quejaste por una ducha fría. Steven Callahan está aprendiendo el verdadero valor de la existencia en la escuela más cruel del mundo. Está solo, está roto, y el Atlántico acaba de empezar a jugar con él. Mientras el sol se pone, dejando tras de sí un rastro de sangre en el cielo, Steven sabe que la noche traerá de nuevo el frío que quema, y que mañana el verdugo de oro volverá a subir para terminar el trabajo. La balsa se siente cada vez más pequeña, el océano cada vez más hambriento, y él simplemente está dejando de ser un hombre. Olvida la civilización, olvida los cubiertos de plata y el olor a pan recién horneado. Cuando el hambre deja de ser un rugido en el estómago para convertirse en un ácido que devora tus propios músculos, te conviertes en algo que no reconocerías en un espejo. Steven Callahan ha cruzado esa línea. Después de semanas de ver cómo su cuerpo se consume, de ver sus costillas dibujarse bajo una piel curtida como el cuero, el instinto de supervivencia ha tomado el timón. Ya no es un ingeniero, es un animal de presa en una balsa de goma. Bajo el casco de caucho la vida bulle. Es una ironía cruel. Él se está muriendo de hambre en la superficie, mientras a centímetros de sus nalgas un ecosistema entero se desplaza. Las doradas. Peces hermosos de un verde y oro que parece irreal bajo el sol abrasador. Lo siguen. Creen que la balsa es un refugio, un trozo de escombro que les da sombra. No saben que el hombre que vive encima es un espectro con un arpón en la mano. Imagina la escena. Steven, temblando por la debilidad, sostiene ese fusil de pesca submarina que rescató del naufragio. Sus ojos están inyectados en sangre, fijos en la silueta que cruza bajo el flotador. El brazo le pesa como si fuera de plomo. Dispara. El agua estalla. El forcejeo es violento, una danza de muerte que sacude toda la balsa. La dorada lucha por su vida, golpeando el caucho con una fuerza que amenaza con rajar su único hogar. Pero el hambre de Steven es más fuerte que el miedo al hundimiento. Logra subir al pez. El animal colea, salpicando sangre y escamas doradas sobre la superficie gris de la balsa. El olor es metálico, intenso, dulce. Steven no busca un fuego que no tiene, no busca sal para sazonar. Clava el cuchillo en la carne cruda y arranca un trozo de músculo que aún palpita. ¿Te da asco? ¿Sientes náuseas de solo pensarlo? Dime, ¿qué harías tú en su lugar si cada célula de tu cuerpo estuviera gritando por combustible? Mastica la carne fría y gomosa, pero no es la carne lo que más necesita, es el líquido. Aquí es donde la humanidad se desprende como una piel muerta.
Steven sabe que los ojos de los peces contienen fluidos, que su espina dorsal esconde una humedad preciosa. Rompe la cabeza del pez. Bebe el humor vítreo de los ojos. Succiona el líquido espinal como si fuera el néctar más fino de la tierra. Siente el sabor a hierro y sal, pero para él es la vida misma fluyendo por su garganta seca. Es la comunión del náufrago. Lo ves ahí, sentado entre restos de vísceras y escamas que se secan bajo el sol, con la cara manchada de sangre de pescado, y te das cuenta de que el hombre que salió de las Bahamas ha muerto. Este que queda es un cazador primitivo, un habitante de la edad de piedra atrapado en el siglo XX. No hay remordimiento, solo hay una fría satisfacción. Ha ganado un día más, ha engañado la tumba por otras 24 horas. Pero la victoria tiene un precio. La sangre de los peces atrae a otros habitantes del abismo, habitantes que no vienen a buscar sombra, sino a buscar carne. Steven limpia el cuchillo en su propia pierna, ignorando las moscas que ya empiezan a remolinarse. Mira hacia el agua, donde las doradas restantes siguen nadando, impasibles ante la muerte de su compañera. El océano te enseña que no eres especial, eres solo biomasa, eres proteína que flota. Se recuesta, sintiendo el peso del pescado en su estómago vacío, una masa pesada que le provoca calambres. El sol vuelve a castigarlo, pero ahora tiene algo de fuerza, la suficiente para mirar al horizonte con un odio renovado. Ya no espera que lo salven, ahora está ocupado cazando su propio milagro. Pero mientras cierra los ojos, un golpe seco estremece la balsa. No es un pez pequeño, no es una dorada juguetona, es un impacto pesado, deliberado, que hace que el caucho se hunda bajo su espalda. Algo ha olido la sangre, algo mucho más grande que Steven, y ese algo está empezando a reclamar su parte del botín. Bienvenido a la cadena alimenticia, Steven. Ya no eres el único cazador en este desierto azul. Y lo peor de ser un cazador es que siempre hay alguien por encima de ti en la jerarquía del hambre. Alguien con dientes, que no necesitan un arpón para desgarrar la carne. Dime, ¿crees que todavía tienes estómago para lo que viene ahora? El olor a sangre de pescado en una balsa de goma es como una invitación a cenar, escrita con letras de neón en el abismo. Steven lo sabe. Todos los que hemos pasado suficiente tiempo en el agua lo sabemos. El océano no desperdicia nada, y menos una herida abierta en mitad del desierto azul. Los visitantes no tardan en llegar. Primero son solo sombras, manchas alargadas y grises que cortan el agua con una elegancia que te hiela la sangre. Tiburones. No son como los ves en los documentales de la televisión, con música dramática y planos lentos. No, aquí, a ras de agua, son realidades de cartílago y dientes que pasan a centímetros de tu cara. Steven siente el primer roce. No es un golpe, es una caricia áspera contra el fondo de la balsa. Siente la textura de la piel de lija del tiburón a través del caucho delgado, recorriendo su columna vertebral como un escalofrío eléctrico. Dime, ¿qué harías tú en su lugar? Estás sentado sobre una burbuja de aire y afuera hay algo que lleva 400 millones de años perfeccionando el arte de despedazar carne. El terror de Steven no es el de un grito, es un terror silencioso, de mandíbulas apretadas. Los tiburones empiezan a golpear la balsa. ¡Pum! ¡Pum! Son golpes secos, deliberados. Están probando la resistencia de ese extraño objeto que flota y huele a comida. Uno de ellos, una punta blanca de 2 metros, emerge parcialmente del agua. Steven ve ese ojo negro, circular, vacío de cualquier emoción que no sea hambre ciega. No hay odio en ese ojo, solo una pregunta biológica. ¿Eres comestible? La balsa se inclina. El agua empieza a entrar por el borde, mientras el depredador empuja con su hocico romo el flotador. Steven agarra su arpón, pero sabe que es inútil. Si hiere al tiburón, la sangre atraerá a 10 más. Si no hace nada, la balsa podría volcar o rajarse. Es la danza de la impotencia. Pasa las noches en vela, con el cuchillo en la mano,
escuchando cómo las aletas dorsales cortan la superficie del agua alrededor de su cabeza. El sonido es un siseo constante, un recordatorio de que él es el intruso, la presa que aún no sabe que lo es. Lo más insoportable es la noche. En la oscuridad no ves las sombras, solo escuchas los impactos. El golpe del hocico contra el suelo de la balsa suena como un tambor fúnebre. Steven siente cómo el tiburón se frota debajo de él, trascándose contra el caucho. Siente el peso de la bestia, la potencia de sus músculos. Es una tortura psicológica diseñada por el mismo infierno. Estar acostado sobre el vientre del monstruo, separado solo por una lámina de plástico que se dobla bajo la presión. Cada vez que la balsa se sacude, el corazón de Steven golpea sus costillas como un pájaro atrapado que quiere escapar del pecho. ¿Sabes qué es lo peor? El tiempo. No se van, se quedan ahí, patrullando, esperando a que cometas un error, esperando a que una pierna cuelgue por la borda o a que la balsa pierda presión. Steven mira sus manos, desgarradas por la sal, y comprende que para esos visitantes él no es un hombre, no es un ingeniero, no es un ser con sueños. Es solo una ración de proteínas esperando a ser recolectada. El cinismo del mar es absoluto. Te da comida en forma de doradas, solo para que la sangre de esas doradas atraiga a tus propios verdugos. Es un ciclo perfecto de crueldad. Una noche, el impacto es tan fuerte que Steven sale despedido contra el otro lado de la balsa. El agua inunda el interior. Él grita, un grito que se pierde en la inmensidad del Atlántico, un grito que a nadie le importa. Se aferra a las cuerdas de seguridad, con el agua al cuello, dentro de su propio refugio, esperando el siguiente golpe que termine de desgarrar el caucho. Pero el golpe no llega. Solo queda el silencio y el movimiento fluido de las sombras bajo la balsa. Están jugando con él. O quizás simplemente están esperando a que el sol y la sed hagan el trabajo sucio primero. Steven se queda ahí, tiritando de terror y frío, rodeado de un mar que brilla con la luz fantasmal del plancton, viendo cómo las siluetas grises siguen dando vueltas y vueltas en un círculo eterno. Es entonces cuando comprende que la balsa no es su santuario, es su jaula, y los carceleros tienen dientes de sierra. La disciplina de no volverse loco es lo único que lo mantiene con vida, pero sus ojos ya no miran al horizonte buscando barcos. Sus ojos están fijos en el suelo de la balsa, esperando el próximo movimiento de los visitantes terribles. El desierto azul tiene muchos dueños, Steven, y tú no eres uno de ellos. No eres nada más que un invitado que se ha quedado demasiado tiempo a la mesa de los depredadores, y la cuenta está a punto de llegar. La esperanza es una enfermedad que te nubla el juicio, pero la disciplina es lo único que mantiene la sangre fluyendo cuando todo lo demás ha fallado. Steven Callahan lo entiende ahora, después de 30 días de ser masticado por el sol. Sus 2 destiladores solares, esas bolsas de plástico inflables que eran su única línea de vida, han decidido morir. El calor las ha deformado, la sal ha obstruido sus conductos y el agua potable ya no gotea. Es el fin, ¿verdad? Eso es lo que pensaría un hombre común, pero Steven no es un hombre común, es un ingeniero, y en mitad del océano, un ingeniero sin herramientas es un ingeniero de la muerte. Imagina sus manos, esas garras hinchadas, llenas de llagas y grietas que supuran, tratando de manipular piezas de plástico baratas. No hay mesa de trabajo, no hay luz de lámpara, solo el vaivén violento de la balsa y el resplandor cegador del mediodía. Steven desarma los aparatos, los destripa como si fueran peces. Necesita entender por qué el agua de mar no se está convirtiendo en vida. El olor a caucho quemado por el sol y a orina acumulada en los pliegues de la balsa es insoportable, pero él ni siquiera parpadea. Sabe que tiene menos de 72 horas antes de que sus órganos empiecen a apagarse definitivamente. Dime, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Te rendirías y beberías agua de mar para acabar rápido con la agonía? Steven decide que no. Empieza a improvisar. Usa trozos de sedal, pedazos de tela de su propia ropa, incluso pegamento que apenas funciona en este ambiente húmedo.
Es una lucha de puro intelecto contra la entropía del universo. Cada movimiento le cuesta un mundo. Cada vez que una ola sacude la balsa, sus piezas salen volando y tiene que buscarlas a ciegas entre el agua sucia que inunda el fondo. Es patético y heroico a la vez. Un simio avanzado tratando de arreglar un juguete roto para no morir de sed en un planeta cubierto de agua. El silencio se vuelve más pesado mientras trabaja. La sed le hace ver sombras en la periferia de su visión, pero él se obliga a concentrarse en la válvula, en el sellado, en la evaporación. Sabe que si se permite un error, el océano ganará la partida. Logra reensamblar uno de los destiladores. Lo infla con sus pulmones agotados, sintiendo que se va a desmayar con cada soplido. Lo coloca bajo el sol y espera. 1 hora, 2 horas. El sol castiga su espalda desnuda, arrancándole tiras de piel muerta, pero él no se mueve. Sus ojos están fijos en la pequeña bolsa de recolección, y entonces sucede. Una gota. Una maldita gota de agua clara y dulce se desliza por la pared de plástico. Luego otra. Es un goteo agónico, lento, casi ridículo, pero para Steven es el sonido de una orquesta sinfónica. Ha vencido la muerte por un margen de milímetros. Ha reparado lo irreparable con nada más que terquedad y restos de basura. Pero no hay celebración, no hay alegría. El cinismo de la supervivencia te enseña que cada victoria es solo un aplazamiento de la ejecución. Bebe el primer trago. Es apenas una onza de líquido tibio con sabor a plástico, pero siente cómo sus venas lo absorben como tierra seca. Se limpia la boca con el dorso de la mano y vuelve a mirar el horizonte. La balsa sigue siendo un ataúd flotante. Los tiburones siguen allí abajo. El viento sigue soplando hacia ninguna parte. Steven se da cuenta de que su inteligencia lo ha salvado hoy, pero el océano tiene una paciencia infinita. Puede romper su destilador mañana. Puede romper su cuerpo pasado mañana. Se abraza la bolsa de plástico como si fuera un hijo, protegiéndola de las salpicaduras de sal. La disciplina se ha convertido en su nueva religión. Revisa las válvulas cada hora. Limpia la superficie cada vez que el sol baja un poco. Se ha convertido en un esclavo de su propia invención. Es la ironía máxima del náufrago. El ingeniero de la muerte ha construido su propia cadena para seguir vivo un día más en este infierno azul. Dime, ¿vale la pena tanto esfuerzo para seguir sufriendo en una tina de goma? Steven cree que sí. Pero el Atlántico aún tiene una carta bajo la manga, una traición que ni siquiera el mejor ingeniero del mundo puede prever. Y el cielo ya está empezando a cambiar de color. Se acerca algo que no se puede arreglar con pegamento y voluntad, algo mucho más grande. Si crees que el océano es cruel, es porque aún no conoces la indiferencia del hombre. Steven Callahan ha sobrevivido a los tiburones, al hambre que te pudre las entrañas y a la sed que te vuelve loco. Pero nada lo preparó para la gran traición. Después de 40 días de ser un náufrago, un punto insignificante en un mapa de agua, sucede el milagro, una luz. No es una estrella, no es una alucinación de su cerebro frito por el sol, es un barco. Imagina el estallido de adrenalina. Ese corazón agotado, que apenas late para ahorrar energía, de repente empieza a martillear contra sus costillas. Sus manos, esas garras cubiertas de costras de sal y pus, buscan desesperadamente las bengalas en el kit de supervivencia. El barco está ahí, una mole de acero que corta el horizonte, ignorante de que a unos pocos cientos de metros un hombre está librando la batalla final por su existencia. Steven dispara. La bengala asciende, un grito de luz roja en mitad de la noche. «Mírenme», susurra con una voz que suena a cristales rotos. «Mírenme, por el amor de Dios». La luz roja ilumina el rostro esquelético de Steven, las arrugas profundas de su cuello, los restos de pescado seco pegados a la goma de la balsa. El barco sigue su curso, no se detiene, no vira. Las luces de la cubierta brillan con una normalidad insultante. Allá arriba hay hombres tomando café, hablando de sus familias, revisando radares que no están calibrados para detectar una balsa de caucho de 2 metros. Steven dispara otra, y otra. Grita hasta que su garganta sangra, pero el viento se lleva sus palabras y se las devuelve como una burla. No fue una vez, fueron 9.
9 barcos pasaron por su lado durante esos 76 días. 9 veces vio la salvación a tiro de piedra y 9 veces vio cómo el acero le daba la espalda. Esa es la verdadera tortura. No es el sol, es la esperanza que te desgarra el pecho cada vez que ves una chimenea humeante en el horizonte, y luego el vacío absoluto cuando desaparece. Dime, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Seguirías disparando luces al cielo o usarías el cuchillo para terminar con la broma? Steven se queda ahí, con el tubo de la bengala frío entre las manos, oliendo el azufre del humo que se disipa. El olor se mezcla con el de su propia orina y el de la carne podrida. El barco ya es solo un punto que se desvanece, dejando una estela que sacude la balsa con desprecio. Es en ese momento cuando la soledad deja de ser un estado físico para convertirse en una sentencia de muerte espiritual. Te das cuenta de que para el resto del mundo tú ya estás muerto. Eres un fantasma que grita en una dimensión diferente. La traición no es del mar. El mar solo hace lo que sabe hacer, ser inmenso y letal. La traición es de tu propia especie. Steven mira sus manos vacías y comprende que el contrato con la civilización se ha roto. No hay reglas, no hay rescate, no hay piedad. Se derrumba en el fondo de la balsa, llorando lágrimas secas que les cuecen en las mejillas quemadas. El agua acumulada en el fondo está tibia y sucia, pero ya no le importa. El silencio que sigue al paso de un barco es 1000 veces más ruidoso que el hundimiento mismo. El desierto azul es ahora un calabozo sin muros. Steven mira las estrellas y sabe que ellas tienen la misma intención de salvarlo que esos capitanes de barco. Ninguna. Está solo de una manera que la mayoría de los seres humanos no pueden procesar sin volverse locos. Pero entonces, algo cambia en su mirada. El dolor se convierte en una furia fría. Si el mundo lo ha olvidado, él se encargará de recordarle al mundo que todavía respira. Se levanta, se limpia la cara con agua salada y vuelve a revisar su destilador de agua. La traición le ha quitado la esperanza, pero le ha dado algo más peligroso, un odio puro que lo mantendrá despierto. Sin embargo, mientras el rencor lo mantiene en pie, el destino decide que todavía no ha sufrido suficiente. Porque mientras Steven maldice a los barcos que se fueron, algo bajo la balsa está cediendo. Un sonido sordo, un burbujeo que no debería estar ahí. El aire se escapa. El suelo de caucho se vuelve blando bajo sus pies. La gran traición fue solo el prólogo. Ahora empieza la verdadera agonía. El náufrago está a punto de naufragar de nuevo. Y esta vez no hay un yate que hundir, solo su propia piel contra el abismo. Dime, ¿cuánto tiempo puedes luchar contra el océano cuando tu única balsa ha decidido morir contigo? Steven Callahan está a punto de descubrirlo. Y nosotros vamos a mirar cada segundo de ese descenso al infierno. El universo tiene un sentido del humor retorcido, ¿verdad? Justo cuando crees que has tocado fondo, el destino te demuestra que el fondo es un abismo sin fin. Steven Callahan ya no es un hombre, es un despojo humano que flota, pero ahora su pequeño ataúd de goma ha decidido morir antes que él. Escucha ese sonido, un siseo, un silbido constante, casi imperceptible, pero que en el silencio del Atlántico suena como una sentencia de muerte gritada al oído. La balsa tiene una vía de agua. El flotador inferior se ha rasgado. Imagina el pánico frío recorriendo lo que queda de tus nervios. Steven se sumerge en el agua sucia que inunda el fondo de la balsa, buscando con sus dedos destrozados la herida en el caucho. Siente las burbujas. El aire, su único aliado, se está escapando hacia la superficie en una burla gaseosa. El suelo bajo sus pies se vuelve blando, flácido, como la piel de un cadáver. Si el flotador se desinfla del todo, la balsa perderá su forma y él terminará envuelto en un sudario de plástico, hundiéndose lentamente mientras intenta respirar agua salada. ¿Sabes qué es lo más aterrador? Que no tiene parches, no tiene pegamento que aguante bajo el agua, no tiene nada más que su propia desesperación. Dime,
¿Qué harías tú en su lugar? ¿Te dejarías ir? ¿Cerrarías los ojos y esperarías que el final fuera rápido? Stephen Callahan, no. Durante los próximos 10 días, este hombre entra en un ciclo de agonía que haría llorar a las piedras. Como no puede reparar la rajadura de forma permanente, tiene que inflar la balsa manualmente. Cada hora, cada maldita hora del día y de la noche, Stephen tiene que acoplar la bomba de mano y bombear hasta que sus músculos gritan, hasta que sus pulmones arden como si hubiera tragado brasas. No puede dormir más de 40 minutos seguidos. Si lo hace, despierta con el agua al cuello, sintiendo cómo el océano lo abraza para llevárselo abajo. Es el naufragio del náufrago. Es la humillación final. Mira sus manos. Las llagas de sal se han abierto de nuevo por el esfuerzo mecánico. El roce del mango de la bomba le arranca la carne en tiras, pero él sigue. Bombea, respira, maldice. Bombea, respira, reza a un Dios en el que ya no cree. El olor en la balsa es insoportable, una mezcla de moho, sudor rancio y la muerte que emana de los restos de pescado podrido que no ha podido limpiar. Está viviendo en una fosa séptica flotante. La falta de sueño empieza a despedazar su cordura. Las alucinaciones ya no son habitaciones cómodas, ahora son demonios. Ve caras en el agua que le piden que salte. Escucha voces que le dicen que ya es suficiente, que descanse, que el fondo del mar es tranquilo y oscuro. Pero su brazo sigue moviéndose, arriba y abajo, arriba y abajo. Es un metrónomo de carne y hueso, marcando el tiempo que le queda de vida. Está tan delgado que sus articulaciones crujen con cada movimiento. Es un esqueleto forrado de piel quemada, operando una máquina de aire en mitad de la nada. Lo más cruel es la soledad de esos momentos. Bajo las estrellas fijas, Stephen es el único ser vivo en miles de kilómetros que sabe que está luchando. Al mundo no le importa si bombea o si se rinde. Al océano no le importa si vive o si muere. Esa indiferencia es lo que más duele. El esfuerzo sobrehumano de un hombre para mantenerse a flote en una burbuja de goma que quiere rendirse. Sus ojos están hundidos, rodeados de ojeras negras, fijos en la válvula de aire. Se ha convertido en un esclavo del oxígeno. ¿Cuánto puede aguantar un corazón antes de detenerse por puro agotamiento? Stephen ha perdido la cuenta de los días. Solo sabe que si para, se hunde. Solo sabe que el siseo del aire escapando es el cronómetro de su ejecución. Una noche, la bomba se traba. El pánico le cierra la garganta. Forcejea con el plástico, sollozando sin lágrimas, golpeando el mecanismo con sus nudillos pelados. Cuando finalmente logra que el aire fluya de nuevo, se desploma, jadeando, con el rostro pegado al caucho húmedo. El Atlántico lo mira con su calma hipnótica, esperando el error final. Stephen está en el límite absoluto de lo que un ser humano puede soportar antes de romperse en 1000 pedazos. Pero ahí sigue, bombeando, sobreviviendo a su propia balsa moribunda. Sin embargo, mientras sus fuerzas se apagan, algo en el aire empieza a cambiar. El olor a sal pura se mezcla con algo más, algo que su instinto reconoce antes que su razón. Pero sus ojos están demasiado cansados para ver lo que tiene delante. ¿Y el océano? El océano todavía tiene una última trampa preparada para él. El final está cerca, pero en este desierto azul, el final suele ser una broma de mal gusto. Dime, ¿crees que todavía tiene fuerzas para un último milagro? Yo no apostaría ni un centavo por él. El mar tiene una forma muy retorcida de darte esperanza justo antes de intentar aplastarte por última vez. 74 días. 74 días siendo un trozo de carne a la deriva, y de repente, el aire cambia. Ya no huele solo a salitre y a la putrefacción de tu propia balsa. Huele a algo que Stephen casi ha olvidado. Huele a tierra, huele a vegetación, a humedad dulce, a vida que no intenta matarte. Stephen levanta la cabeza y sus ojos, nublados por las cataratas de sal y el cansancio extremo, ven algo que no es una nube. Es una mancha oscura, sólida, rompiendo la línea perfecta del horizonte.
Marie Galante, una isla. Imagina ese momento. El corazón de Steven, ese motor oxidado que apenas tiene combustible, da un vuelco. Se pone de pie sobre sus piernas, que ahora son solo huesos, forrados de una piel translúcida y llena de llagas. La balsa, esa maldita balsa que ha tenido que inflar cada hora para no morir, parece querer aguantar un poco más. Pero el océano no te deja ir tan fácil. No eres un invitado, eres su propiedad. Y las corrientes del Caribe son una mano invisible que empieza a empujarlo hacia un lado. La isla está ahí, la puedes oler, casi puedes escuchar el romper de las olas en la arena, pero te estás pasando de largo, te estás deslizando hacia el Golfo de México, hacia otros 1000 kilómetros de nada. Dime, ¿qué harías tú en su lugar? ¿Te sentarías a llorar mientras la salvación se desvanece a tus espaldas? Steven Callahan agarra los remos de plástico, esas palas ridículas que parecen juguetes de niño. Sus manos, que son una masa de carne viva y costras negras, se cierran sobre el mango. Cada vez que tira, siente que los tendones de sus hombros van a estallar. El dolor es un incendio que recorre sus brazos, pero sigue. Rema. Rema con la fuerza de un hombre que ha visto el infierno y se niega a volver a entrar. El sol le quema la nuca, el agua salada le salpica las heridas abiertas, pero sus ojos no se apartan de esa mancha verde. Ves pájaros ahora, fragatas y alcatraces que vuelan en círculos sobre él. No son visitantes terribles, son heraldos. El color del agua cambia de ese azul profundo y mortal a un turquesa vibrante, lleno de vida. Steven puede ver el fondo, puede ver los arrecifes, pero la corriente es una bestia que no descansa. Por favor, susurra con una voz que es apenas un siseo de aire seco. Un poco más, solo un poco más. Sus pulmones silban, su visión se vuelve negra por momentos, pero el instinto primitivo de tierra firme es lo único que mantiene sus brazos moviéndose. Es una lucha contra la física, contra la marea, contra un planeta que parece no querer que pises suelo firme nunca más. Es la ironía definitiva. Estás a 1 kilómetro del paraíso y te estás muriendo de sed frente a sus costas. Steven ve palmeras, ve la silueta de los árboles moviéndose con el viento, ve la espuma blanca de la costa, pero la balsa es pesada, está llena de agua y él está demasiado débil. Cada centímetro ganado le cuesta un galón de sudor que no tiene. El agotamiento lo vence por un segundo y deja caer la cabeza sobre sus manos sangrientas. La balsa gira sobre sí misma, alejándose de la costa. El pánico le da una última descarga de adrenalina. Vuelve a agarrar los remos. Grita, un grito mudo, desgarrado, que sale de lo más profundo de su alma destrozada. ¿Sabes qué es lo más cruel de la esperanza? Que te obliga a esforzarte cuando ya no te queda nada. Steven rinde su cuerpo al esfuerzo final. Sus músculos se desgarran, su corazón late de forma errática, amenazando con detenerse en mitad del océano. Mira hacia atrás y ve que el azul profundo está quedando atrás, está en la zona de las corrientes costeras. Pero entonces ve algo más. No es una palmera, no es una roca, son botes. Pequeños puntos blancos que se mueven con propósito. Pescadores. Steven intenta levantar un brazo, pero se le desploma. Intenta gritar, pero solo sale un quejido patético. Se da cuenta de que, después de 76 días, su vida depende de que un extraño lo mire en el momento justo. La balsa sigue derivando, rozando la libertad pero sin alcanzarla. La luz del atardecer empieza a teñir el agua de un naranja sangriento. Es ahora o nunca. Si el sol se pone, la corriente se lo llevará al olvido antes del amanecer. Steven Callahan se queda mirando esos botes, con la boca abierta, el rostro cubierto de costras de sal y los ojos hundidos en sus cuencas, esperando a ver si el destino ha terminado de jugar con él o si tiene un último acto de crueldad preparado para el final. La costa está ahí, la vida está ahí, pero él sigue flotando en una burbuja de goma que se desinfla segundo a segundo. Dime, ¿crees que alguien va a mirar hacia esa mancha gris en el agua? ¿O será Steven Callahan otro fantasma más que la corriente se lleva hacia el horizonte eterno? El tiempo se ha acabado.
El mar está haciendo su última jugada. El final no llega con trompetas ni con ángeles bajando del cielo. Llega con el olor a motor fuera de borda y el sonido de voces humanas que parecen venir de otro planeta. 76 días, 1800 horas siendo una partícula de polvo en el ojo del Atlántico. Stephen Callahan está colapsado en el fondo de su balsa, esa cáscara de caucho que ya es más un cadáver que un bote. Sus ojos están fijos en el cielo, esperando que el sol termine de consumirlo, cuando de repente, una sombra. No es la sombra de un tiburón, es la proa de un bote de pesca. Imagina la cara de esos pescadores de la isla de Guadalupe. Ven una balsa que parece basura flotante y de adentro se asoma algo que no parece humano. Steven es un esqueleto forrado de piel quemada, cubierto de llagas purulentas y escamas de pescado. Ha perdido el 30% de su peso. Sus ojos son dos agujeros negros que han visto el abismo y han decidido no parpadear. Cuando intentan subirlo al bote, Steven no puede ni sostenerse. Sus músculos han sido digeridos por su propio cuerpo para mantener el corazón latiendo. Al tocar la madera del bote, siente que está tocando el suelo de Dios, pero no hay alegría. Hay un shock tan profundo que el dolor físico queda en segundo plano. El rescate es solo el principio de una nueva tortura. Steven llega a la orilla y lo primero que hacen es darle agua. ¿Sabes lo que es beber agua de verdad después de 2 meses de lamer rocío y sangre de pescado? Es como si el fuego se apagara en tus venas, pero el estómago rechaza la vida. Vomita, llora. Sus manos no pueden soltar el remo imaginario que lleva semanas moviendo en sus pesadillas. Lo llevan a un hospital y allí, entre sábanas blancas y luces fluorescentes, Stephen Callahan se mira en un espejo por primera vez. Lo que ve no es a Steven. Ve a un extraño, a un superviviente, a un animal que ha regresado de la tumba para contar una historia que nadie quiere escuchar de verdad. Porque aquí está el legado, lo que nadie te dice en las películas de aventuras. El océano te deja ir, pero se queda con una parte de ti. Steven regresó, sí. Escribió su libro, se volvió famoso, diseñó mejores balsas salvavidas. Pero dime, ¿qué harías tú en su lugar cada vez que cierras los ojos y escuchas el siseo del viento? O cada vez que sientes el olor a caucho mojado. Steven nunca volvió a ser el mismo. El desierto azul le quitó la inocencia y le dio una sabiduría maldita. Aprendió que la civilización es un barniz muy delgado, una mentira que nos contamos para no ver que somos proteína flotando en un planeta que no nos necesita. Se queda con el trauma de la sed, con la paranoia de revisar las válvulas de aire de su propia vida cada 5 minutos. El legado de Steven no es solo la victoria del hombre sobre la naturaleza, es la cicatriz que queda cuando la naturaleza decide que no va a matarte hoy, pero que te va a marcar para siempre. Ha visto a los tiburones rozar su espalda, ha bebido el líquido de los ojos de los peces para no morir, ha inflado su propio ataúd con los pulmones ardiendo. Eso no se olvida con una ducha caliente y una cena familiar. El mar sigue ahí afuera. Las corrientes siguen arrastrando balsas vacías hacia ninguna parte. Y Stephen Callahan, mientras vive su vida en tierra firme, sabe que una parte de él nunca salió de esa balsa de goma. Sigue allí, bajo las estrellas del Atlántico, bombeando aire en la oscuridad, esperando un barco que nunca se detiene. La vida es un regalo, dicen algunos. Yo digo que la vida es una resistencia obstinada contra un universo que prefiere el silencio. Steven aguantó 76 días de ese silencio ensordecedor. Al final, no somos más que lo que somos capaces de soportar. El hombre es una máquina de dolor que a veces, solo a veces, logra llegar a la orilla. Steven lo logró, pero el precio fue su alma de navegante. Ahora mira el mar desde la costa, con el respeto de quien sabe que el monstruo sigue despierto, esperando al próximo que se crea más inteligente que las olas. Se acabó la historia. Steven está a salvo, pero el océano sigue teniendo hambre. Y tú, dime, ¿qué harías tú en su lugar? No respondas,
Solo piénsalo la próxima vez que bebas un vaso de agua fresca bajo el sol. Disfruta el sabor mientras puedas, porque el desierto azul no avisa cuando decide reclamar su inventario. Buenas noches, si es que pueden dormir.